adaptarla a la necesidad de la carga. Entonces, por eso es que necesitamos los inductores tan presentes siempre, filtros de entrada, filtros de salida. Esos filtros pueden funcionar a 60 Hz en los convertidores CACD, pero pueden funcionar a decenas de kilohertz, cientos de kilohertz en los convertidores CD-CD y en los convertidores CDCA. Los transformadores los utilizamos como medio en baja frecuencia en los rectificadores, sobre todo para obtener desfasamientos en los transformadores, en los convertidores trifásicos. Y en los convertidores CD necesitamos lo que ya vamos a estudiar, lo que son los convertidores aislados, donde requerimos de aumentar el voltaje de salida. Entonces el voltaje de salida se hace a través de los transformadores. ¿Ok? Entonces tenemos esa utilización de los transformadores y la utilización de los inductores. Hay una otra opción de los transformadores, ¿no? Los transformadores se utilizan en todos los procesos, porque todos los procesos necesitan medir corriente y voltaje, todos, para todos los procesos de retroalimentación, para los procesos de supervisión, etcétera. Entonces, hay una parte importante, una función muy importante en los transformadores, que es la medición de la corriente. Entonces, hablamos en este caso, de transformadores de instrumentos, que tienen unas características particulares, dependiendo del grado de precisión con el cual se quiere hacer esa medida. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Aló? 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 No, ingeniero. Mire, No, la idea es que podamos mantener un diálogo. Vamos a colocar esto en el modo de presentación para que se vea un poquito mejor, pero aquí, bueno, no sé si ustedes, ¿se observa el cursor aquí? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, muy bien. Sí. Señor, Vamos entonces a dejarlo en este modo. La idea es que tratar de mantener un diálogo. No tengan ninguna aprensión, ningún temor de interrumpirme cuando hay algo que hay que explicar adicionalmente o algún concepto que no les parezca. Entonces hablamos, ahora van a darse cuenta de que a lo largo del curso vamos a intercalar en las diapositivas algunas en idioma inglés. Por aquello de que recordemos de que una de las competencias, uno de los objetivos que nosotros le apuntamos también en el curso es a la competencia en el lenguaje instrumental. Entonces, por eso vamos a intercalar a lo largo del curso algunas diapositivas en idioma inglés. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Estén muy pendientes. El aprendizaje va a depender de ustedes. Para aprender inglés instrumental no se requiere asistir a ninguna academia. Uno solo puede aprender. Simplemente ya con el conocimiento que ustedes tienen de la estructura, de la sintaxis, o sea, de las reglas con las cuales se forman las proposiciones en el lenguaje inglés, con ese conocimiento de la sintaxis, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es aprender un vocabulario técnico. Entonces, está en la responsabilidad de ustedes que a medida que se encuentren con un nuevo término, ustedes lo anoten, tengan una pequeña libreta o tengan un papel, que no se les pierda, porque si se les pierde, entonces no tiene ningún sentido, se pierde el propósito. Y en esa pequeña libreta ustedes van anotando el nuevo término que aparece. Y anotan más que la traducción, en palabras, el concepto, la idea de esa palabra. Y entonces están repasando. Y entonces de esta manera, cuando ustedes se dan cuenta, ustedes ya tienen la suficiencia en el lenguaje instrumental. Es una cuestión de un poquito de disciplina, de mantener. En el idioma electrotécnico, no hay más de 350 palabras que tienen que manejarse. Entonces,
La idea es que yo les voy traduciendo para que ustedes vayan entendiendo, me retroalimentan y se van dando cuenta de cómo es el proceso de comprensión ahí del inglés. Hablamos de materiales y propiedades, materiales y propiedades. Y entonces se dice que se pueden identificar, fíjense que si nos vamos al final, ¿no? Mire, en la estructura del inglés, se pueden identificar tres tipos generales de materiales magnéticos. Entonces, en esa estructura, vamos allí, se pueden identificar tres tipos generales de materiales magnéticos. Y entonces hablamos de los diamagnéticos. El material tiende a excluir ligeramente los campos magnéticos. Entonces, una clasificación de los diamagnéticos es aquellos que rechazan, que excluyen. De otra manera, no permite que los campos se metan dentro de sí. A esos materiales los llamamos diamagnéticos. Los paramagnéticos, el material es ligeramente magnetizado por un campo magnético. Se supone un campo magnético externo. El ferromagnético, el material contiene pequeñas regiones conocidas como dominios que están fuertemente magnetizadas. Entonces, se dice que los superconductores son clases específicas de materiales diamagnéticos. En estos materiales existen circulando macrocorrientes en la estructura. Estas corrientes se oponen al campo aplicado y como resultado el material repele o excluye todos los campos exteriores. Cada tipo general representa grupos de materiales con un amplio rango de propiedades magnéticas especiales. Los materiales paramagnéticos desplegan ligeramente características superiores que los otros. Entonces, fíjense cómo tenemos, los materiales se caracterizan mediante la curva BH. Curva BH. ¿Qué es B? Recordemos, densidad de campo. ¿En qué unidades? Tenemos en teslas, en honor recientemente a ese gran genio de la electricidad, muy maltratado por la historia, solamente reivindicado desde hace unos 20, 30 años. B, densidad de campo, teslas, que es flujo, Webers, sobre área, que es metro cuadrado, y H, que es la intensidad de campo, que es amper vuelta. Las unidades de H en el sistema internacional son amper vuelta, o sea, NI, B es teslas. ¿Sí? Podemos considerar en este gráfico a B como el efecto y a H como la causa. Entonces, tenemos como referencia aquí el vacío o el aire. Por debajo están los diamagnéticos, por encima están los paramagnéticos y muy por encima el ferromagnético. ¿Ok? Entonces, de una vez aquí este gráfico nos permite a nosotros inferir una definición vamos a llamarla muy práctica, de lo que es un material ferromagnético. Un material ferromagnético es aquel que tiene una propiedad con capacidad para amplificar el efecto. Porque fíjese, para una cierta causa, un cierto H que tengamos acá en este valor, tenemos unos efectos pequeños,
cuando tenemos materiales en el vacío, o sea, en el aire, o material magnético o diamagnético, pero, me perdió acá, pero cuando el material es ferromagnético, a ver qué pasa, se pierde, se amplifica. Y entonces la pregunta siempre, cuando los ingenieros hablamos grande, amplificar algo, si no adicionamos a esa característica verbal, adjetiva, un número, recuerden lo que decía Lord Kelvin, solamente cuando usted puede asignar números, cuando puede tener la idea de que está hablando de algo con conocimiento. Entonces, ¿cuánto es? La amplificación está en el orden de hasta 10.000 veces, 20.000 en ocasiones muy particulares. En eso está trabajando mucho la tecnología, en encontrar nuevas aleaciones, nuevos materiales que amplifiquen esa causa, que amplifiquen la causa, que el efecto se amplifique. Muy bien, continuamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Si tiene alguna pregunta. ¿Aló? En la curva esta de los ferromagnéticos, la parte en la que se aplana es cuando se satura el material. Es cuando se satura el material. Vamos a entrar en detalle en esto, ¿no? Pero ya que hace la observación, es bueno que observen ustedes qué es lo que se entiende, ¿no? Cuando estamos en esta, vamos a ver qué me pierde. En esta zona, fíjense lo siguiente, ¿no? Mire, a medida que vamos hacia la derecha, ¿qué estamos haciendo? Estamos aumentando H, ¿cierto? O sea que estamos aumentando la causa. Sin embargo, a medida que nos vamos para acá, el aumento de la causa no implica aumentos significativos del efecto. Cuando no hay aumentos significativos en el efecto, a pesar de que se produzcan aumentos significativos en la causa, entonces decimos que el material se satura. Es una manera. Fíjense cómo los gráficos deben hablar. Cuando se entiende un gráfico, una ecuación, los gráficos y las ecuaciones son idiomas del ingeniero. Y entonces los gráficos tienen que hablarle a uno. Dice, claro, aquí se evidencia que estamos en una zona especial, una zona donde cuando yo aumento la causa, el aumento del efecto es casi nulo. Exactamente. Ya eso lo conocemos como el efecto de saturación. Seguimos entonces. Decimos, los materiales ferromagnéticos en particular se pueden dividir en un rango de clases diferentes, tales como materiales de imán permanente, metales ferromagnéticos y otros. Aquí nuestra preocupación primaria o fundamental con las cerámicas ferromagnéticas y los metales. O sea, nos preocupa a nosotros, o nos ocupa más bien, nos ocupa fundamentalmente las cerámicas y los metales ferromagnéticos, puesto que estos son de especial significado en el diseño de los componentes magnéticos. Recordemos hacia dónde queremos ir. Nuestra unidad 7 está dentro de esos objetivos del curso, que es el análisis y el diseño de componentes magnéticos. Entonces, nos dice que estos son muy especiales, tienen un significado especial en el diseño de los componentes magnéticos. Decimos que los superconductores forman un cuarto material distinto, un cuarto material magnético diferente o distinto, y tiene la propiedad que ellos, los superconductores, tienden a excluir o a rechazar, vamos a llamarlo, todos los campos externos. O
sea, el elemento superconductor hace con los campos magnéticos algo parecido a lo que hace en la jaula de Faraday, que ustedes estudiaron por allá en su curso de física electromagnética. Superconductor. Recordemos que siempre hay la dualidad, la dualidad en los fenómenos y la dualidad en los circuitos, en lo que se refiere a campos eléctricos, campos magnéticos. Son duales. Entonces dice acá que es probable que ellos eh, tiendan a incrementar su uso como materiales magnéticos activos. ¿Quiénes? Estamos hablando de los superconductores. ¿Sí? ¿Okay? Les recuerdo, cuando uno está estudiando o haciendo una lectura crítica, tiene que ir muy despacio. Uno no puede leer como lee cualquier cosa, ¿no? Lo mismo que cuando usted está interesado en leer críticamente, no importa, ahí no importa la velocidad, no importa, lo que importa es la comprensión, el nivel de profundidad con el cual los temas que están tratando o que usted está leyendo los está entendiendo. Dice, en un material dado, ¿sí?, la intensidad de campo neta, H, depende de la interacción entre los electrones del material y la densidad de flujo local. O sea, que hay una relación. O sea, que H, fíjese, ¿no? H está relacionada con la interacción entre electrones, movimiento de electrones, que quiere decir eso, corriente, ¿sí? Y que entonces hay una relación entre este H y este B. Y esa, una relación constitutiva, se puede definir para un material dado tal que mu por H es igual a B, donde mu es la permeabilidad magnética. Para el vacío y muchos materiales no ferromagnéticos, esa permeabilidad es mu0, es constante y representa la relación lineal entre H y B. ¿Ok? Para el vacío, mu va a dar mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7, henrios sobre metro. La permeabilidad relativa, mu, se define de acuerdo a que la permeabilidad absoluta es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío, que es muy aproximada a la permeabilidad del aire. Esta relación se utiliza para describir la mayoría de los materiales. Los materiales diamagnéticos presentan una permeabilidad relativa ligeramente menor que 1. Falta aquí el 1, faltó el 1, menor que 1. El paramagnético será ligeramente mayor que 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que acabamos de leer es evidente que nosotros podemos intentar dar una definición, un concepto sobre lo que es la permeabilidad, ¿no? Porque uno tiene que almacenar en esa memoria de largo plazo los conceptos. Y los conceptos están asociados a ideas y no están asociados a palabras. Cuando usted un concepto lo asocia a palabras es porque no lo entiende. Y muy fácilmente se le va a olvidar. Muy fácilmente. ¿Sí? La memoria a veces es muy vulnerable. Es muy total. Que si nos preguntaran un concepto, ¿qué se entiende por permeabilidad? Uno, de lo que hemos leído, podemos decir, bueno, es como una propiedad. La permeabilidad es una propiedad de la materia, la propiedad de la materia, ¿no? Que no depende de la forma de la materia, no, depende de la naturaleza intrínseca de la materia. Y esa propiedad, ¿qué es lo que hace? ¿Qué representa?
esa permeabilidad, esa propiedad me dice qué tan fácil es establecer a través de ese cuerpo que tiene esa permeabilidad, qué tan fácil es crear un campo magnético. Entonces, hay materiales que son facilitos, están proclives, están predispuestos a que cualquier excitación que se les presente, esos materiales están predispuestos, son receptivos y amplifican esa excitación, ¿no? Entonces decimos, bueno, esos materiales tienen una buena permeabilidad, porque con una pequeña excitación, ellos son agradecidos y responden, generando un efecto importante. Entonces, ese va a ser un concepto de lo que se tiene por permeabilidad. Esa propiedad que tiene el material de facilitar o no la creación de un campo magnético dentro de él. Muy bien, continuamos. Decimos, los materiales ferromagnéticos, en estas primeras clases vamos a ir un poco despacio, después iremos un poquito más rápido, ya que los materiales ferromagnéticos pueden tener valores, dicen aquí, los materiales ferromagnéticos pueden tener valores de permeabilidad relativa de hasta 10.000 o más. Hay de 20.000, de 30.000, ¿ok? Y así es como se clasifican los materiales magnéticos por una letra dependiendo de las permeabilidades relativas, ¿sí? La exclusión del campo o lo que se conoce como el efecto Meissner en los superconductores es equivalente a decir que la permeabilidad relativa tiende a ser 0 más. O sea, muy poquitito, un valor muy pequeñito, muy pequeñito. En la práctica, los materiales diamagnéticos y paramagnéticos no son muy diferentes del aire en sus propiedades magnéticas, puesto que ellos tienen permeabilidad relativas cercanas a 1. Los superconductores no han sido ampliamente utilizados por sus propiedades magnéticas, por lo que los materiales magnéticos son de nuestro interés fundamental, primario, para el diseñador magnético. Los materiales ferromagnéticos están hechos de pequeñas regiones denominadas dominios. Ustedes vieron eso en el curso de física y en el curso de materiales, supongo yo, donde se ve la caracterización de los materiales, la teoría de los dominios que explica el comportamiento de los materiales ferromagnéticos. Dice, en cada una de tales regiones, de esos dominios, los momentos magnéticos asociados con los átomos se alinean. ¿Qué significa? Que cada átomo, debido a su spin, al movimiento, cada átomo es un pequeño imán, un pequeño imán. Entonces, dentro de ese material hay unas ciertas regiones, unos ciertos grupos de átomos en los cuales todos están alineados en sus momentos magnéticos. O sea, como si esos pequeños imanes, todos tienen el mismo eje del campo magnético. Están alineados. Entonces dice, esto produce un campo magnético local intenso. Un campo magnético local intenso. Para cualquier material ferromagnético existe una temperatura característica conocida como la temperatura de Curie, por encima de la cual el alineamiento se corta, se interrumpe, se rompe. Ya no hay alineamiento. Cuando la temperatura alcanza, la energía térmica que inyectada por el calor, la vibración que produce en los átomos hace que cada quien se vaya para donde le da la gana. ¿Sí? Entonces, desaparece la ley. En este momento, el fenómeno térmico hace que desaparezca esa ley, entonces cada quien hace lo que le da la gana. Dice, cuando tal material se calienta
por encima de la temperatura de Curie, se transforma en paramagnético más que en ferromagnético. Cambia, llega a ser paramagnético más que ferromagnético. Cuando se enfría nuevamente, los dominios retornan, pero la orientación de unos con respecto a otros ocurre al azar. ¿Okay? Pero, ¿sí? La orientación de unos con respecto a otros, random, está, vamos a llamarla manejada, o está restringida, o está caracterizada por el azar. ¿Qué significa? Que uno va por un lado, otro va por otro lado. ¿Qué significa el azar? Que entonces uno se va en una dirección, pero en la dirección contraria también hay otros tantos, total que el efecto neto va a ser casi cero. Por eso dice, el campo magnético externo es entonces cero. Calentando el material por encima de T, entonces provee una manera para desmagnetizarlo. La temperatura puede ser un aspecto importante en los dispositivos magnéticos, puesto que en ellos la temperatura de Curie son usualmente menores que las temperaturas a las cuales otros dispositivos físicos, otros daños físicos ocurren. ¿Ok? En nuestro caso particular de los componentes magnéticos, el cuello de botella no es la temperatura de Curie. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos, pónganle cuidado, una bobina. Usted tiene una bobina arrollada sobre un núcleo ferromagnético. ¿Sí? Pero esa bobina está hecha de un alambre esmaltado. ¿Sí? Ese alambre esmaltado, hay un esmalte que es el aislante, que impide que haya conexión eléctrica entre espiras y entre la bobina y el núcleo. En este caso, en nuestro caso, el cuello de botella es el aislante. O sea, ¿cuál es la temperatura máxima? Para decir algo, si la temperatura de Curie está en el orden de 200, 300 grados, no, el diseño, cuando se va a diseñar un componente magnético, se asume que no puede, asumimos como una temperatura máxima de diseño 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque por encima de esto, el elemento vulnerable, el elemento débil, es el aislamiento de la bobina, el aislamiento eléctrico. Es lo que quiere decir esa. Muy bien. Vamos a ver, continuar acá. 730. Hablamos de material, seguimos hablando de materiales y propiedades. Dice, cuando los campos externos se aplican a una sustancia ferromagnética, los dominios tienden a realinearse con los campos impuestos. Esta realineación de grandes grupos de átomos produce el valor alto de la permeabilidad. Una vez que todos los dominios se han realineado, el material se dice que es saturado. Y la permeabilidad cae a un valor paramagnético no muy diferente de μ0. Veamos lo que está en rojo. Es otra manera de expresar el concepto de saturación que hemos visto. O sea, cuando se satura es porque ya todos los campos, todos los dominios están alineados y no hay de dónde aumentar ese efecto. ¿Por qué? Porque hay una alineación en el 99%, por decir 95%, de todos los dipolos magnéticos que conforman los átomos de ese elemento. Entonces, es otra manera de expresar el concepto de saturación. Dice, varios elementos metálicos y aleaciones actúan como materiales ferromagnéticos. Hay una tabla que lista o presenta los elementos ferromagnéticos. Muchas aleaciones contienen estos elementos. Muchas de las aleaciones que contienen estos elementos también son ferromagnéticos. Los
elementos comunes en las aleaciones incluyen al aluminio, al manganeso, al zinc, al cromio y a varios metales de tierras raras. Sin embargo, unas pocas aleaciones ferromagnéticas y compuestos, tales como el dióxido de cromio, no contiene elementos ferromagnéticos. O sea, aquí hay una excepción de un elemento que es ferromagnético, pero en su individualidad ni el cromio ni el óxido son elementos ferromagnéticos. Pero al unirse, cambia la naturaleza y se transforman en elementos ferromagnéticos. El hecho de que la permeabilidad cambie como una sustancia, cuando una sustancia se satura, hace que este material sea no lineal. Esa es la importancia. ¿Por qué el comportamiento de los circuitos magnéticos es no lineal? Por eso, porque la relación entre la causa y el efecto no es constante, sino que esa relación depende de la causa. Y eso es lo que hace un poco impredecible en cierto momento determinar el valor exacto, por ejemplo, de una inductancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parámetro permeabilidad es una función de la corriente. Entonces, a medida que cambia la corriente, cambia la permeabilidad. Y eso introduce entonces esa incertidumbre en la medición. Muy bien. Hablamos del concepto del circuito magnético. ¿Sí? Dice, la siguiente figura ilustra un flujo uniforme. Hay un flujo magnético uniforme y un campo magnético al interior de un elemento que tiene una permeabilidad μ, una longitud L y un área seccional al lado. Imagínense, tomamos dentro de un material ferromagnético, tomamos un paralelepípedo. Aquí lo tenemos, el paralelepípedo. ¿Okay? Un paralelepípedo que tiene una longitud L en la dirección del flujo. Dentro de ese paralelepípedo definimos un flujo magnético. ¿Sí? Ese tiene una longitud L en la dirección del flujo. Tiene un área transversal, o sea, un área que es perpendicular a la dirección del flujo, que tiene un valor A. Y entonces, para que el flujo pueda circular desde acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, para que ese pueda circular, se requiere una fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Veamos la analogía con el circuito eléctrico, ¿cierto? El flujo magnético es análogo a la corriente. Si yo tengo un paralelepípedo de un elemento conductor, para que la corriente fluya de este lado a este lado, se requiere que haya una fuente que le haya aplicado una diferencia de potencial eléctrico. Y esa diferencia de potencial eléctrico que le aplica la fuente se consume dentro del elemento cuando la corriente circula por acá. ¿Okay? O sea que entonces el concepto de fuerza magnetomotriz es equivalente al concepto de diferencia de potencial eléctrico. El concepto de flujo de campo es equivalente al de corriente. Y entonces hablamos de un concepto equivalente a la resistencia, que es la reluctancia. La reluctancia sería la longitud del paralelepípedo sobre el área transversal que atraviesa el flujo por la propiedad característica del material que denominamos la permeabilidad. Permeabilidad. Muy bien. Bueno,
A continuación vienen los conceptos de permeabilidades. Se definen varios tipos de permeabilidades. Van a tener ustedes la responsabilidad de leer lo que es la permeabilidad de amplitud, la permeabilidad inicial. Esta es la que más utilizamos nosotros. Esta es la que más utilizamos en nuestros diseños, ¿sí? Y hablamos también de la permeabilidad incremental, simplemente con interés académico únicamente, ¿ok? La que más utilizamos es la permeabilidad inicial, que es la que le dan una característica propia que dan los fabricantes. Y tenemos la permeabilidad incremental. Muy bien. Vamos a terminar nuestra clase entonces describiendo el comportamiento de un componente magnético. Muy bien. A ver, yo conecto un componente magnético. ¿Qué quiere decir? Le estoy aplicando, atención, le estoy aplicando un voltaje. Imagínense el primario de un transformador, el primario. Muy bien, el primario de un transformador, yo le aplico un voltaje. ¿Qué es cómo responde ese elemento, ese primario de ese transformador? Bueno, él dice, yo tengo que crearle una caída de voltaje. Póngale cuidado. Aquí le estamos aplicando un voltaje, un E de T. Entonces el elemento dice, no, pues yo tengo ¿qué me dice la ley de Kirchhoff de voltajes? ¿Sí? ¿Qué me dice? Que yo tengo que equilibrarlo, que el voltaje aplicado debe equilibrarse con una caída de voltaje. ¿Sí? De cierto modo es una ley de acción y reacción. Es algo así como la tercera ley de Newton, ¿no? Es una ley que está presente en la naturaleza. No solamente en el plano físico, también lo está en el plano metafísico. ¿Sí? En el plano metafísico, la cultura oriental ha trabajado mucho con esos conceptos. Y ustedes de pronto habrán oído los conceptos de karma y dharma. Son otras maneras de presentar lo que aparece en la física como la tercera ley de Newton, la acción de acción y reacción, o el equilibrio. Si el sistema inyecta una fuente de voltaje, el circuito responde equilibrándolo. Pero para equilibrarlo, para que aparezca este VDT, ¿sí? Recuerden que ese voltaje, si en el caso del primario de un transformador, recordemos que era igual, ustedes lo vieron, a 444 veces la frecuencia, el número de espiras por el área, ¿sí? N veces por el área seccional por la densidad de campo. O sea, que para que haya una reacción que equilibre al voltaje aplicado, tiene que generarse un B. Entonces dice, yo tengo que generar una densidad de campo que me permita producir una caída de voltaje que me equilibre el voltaje que me están aplicando. Esa densidad de campo corresponde a un flujo, cuando yo multiplico la densidad de campo por el área seccional. Muy bien. Entonces me dice, para que haya equilibrio tiene que aparecer un B. Pero un B no aparece de la nada. Un B es un efecto, recordemos. Para que haya un B tiene que haber una causa. Y la causa es un H. Un H, que es un NI. H. ¿Qué significa? El número de espiras que tiene el bobinado por la corriente. Y entonces ese H corresponde a una cierta I. Entonces vemos cómo al aplicarle un voltaje, el sistema reacciona demandándole de la fuente esta corriente. Pero el valor de la corriente que él demanda está determinado por la relación que haya entre este efecto y esta causa. Esa es la curva B contra H. ¿Ok?
Entonces, todo el diseño de los componentes magnéticos se utilizan con recordemos que el matemático de Maxwell, el genio matemático, logró condensar en esas 4 ecuaciones maravillosas toda la electrodinámica. Nosotros utilizamos las dos primeras leyes de Maxwell para el diseño de nuestros componentes magnéticos. Aquí tenemos la primera ley, la ley de Faraday, ¿sí? Que la caída de voltaje es la integral de punto de L y es igual a la variación al negativo, la ley de Lenz del negativo, y esta es la variación temporal. La variación temporal, esto es el flujo encadenado del circuito que es lambda. O sea que la caída de voltaje que ocurre en un componente magnético es el negativo de la variación temporal del flujo encadenado. Y la otra ley es la ley de Ampère. Están las dos leyes fundamentales que vamos a estar aplicando de manera consecutiva a lo largo de esta unidad. Me dice que la circulación del vector H, la circulación del vector intensidad de campo, estamos circulando dentro de un material ferromagnético, que esa circulación es igual a la integral de superficie de el vector densidad de corriente, y que esto es igual a NI, y esto es lo que conocemos como fuerza magnetomotriz. Muy bien. Vamos entonces, suspendemos aquí en este momento. Y ¿me escuchan, por favor? ¿Aló? Sí, señor. Aló. Y continuamos entonces en clase de mañana. ¿Qué es la idea? Traten de leer, anticípense siquiera unas 7, 8 hojas del material que estamos viendo, y entonces en la clase de mañana pueden surgir algunas preguntas. ¿Ok? Entonces nos despedimos hasta mañana. Que pasen un feliz día. Igualmente, sí. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Felicidades. Buenos días.